Muy buenos días, continuando con el curso virtual de manejo de desastres organizado por el Colegio Médico del Perú. Nuevamente agradecer la invitación para formar parte de este curso y hoy vamos a hablar de lo que son las brigadas hospitalarias. Como todos nosotros sabemos, parte muy importante de la atención de los desastres o eventos masivos en nuestro país es el componente hospitalario. Si bien es cierto, la primera respuesta va dirigida hacia el foco del desastre o hacia el foco de la emergencia, contar con organización importante, conocida en los hospitales, nos va a ayudar a solucionar diversos problemas. Entonces, hoy vamos a hablar de brigadas hospitalarias. Como ustedes saben, mi nombre es Luis Loro, soy médico emergenciólogo. Y este es en resumen mi hoja de vida. Soy presidente de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres, médico asistente del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, jefe de emergencia de la Clínica Centenario Peruano-Japonesa y docente de medicina de la Universidad Continental. Siempre es necesario y casi obligatorio reconocer quienes forman parte importante de lo que son las brigadas o la respuesta en caso de desastres. Una foto donde merecidamente estoy yo al lado de la doctora Fanny Ortiz Deza, quien es la propulsora de las brigadas desde la Oficina General de Defensa Nacional. Así que a ella y a todos los hermanos brigadistas del Ministerio de Salud va dedicada esta ponencia. Como aspectos generales de las brigadas, no solamente los hospitales, sino todas las brigadas en su contexto, podemos recordar qué es lo que tenemos en nuestro país. En nuestro país hay una constante ocurrencia de eventos adversos de origen principalmente natural. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, sismos. Estamos en una etapa en donde hoy, 19 de septiembre, recordamos 33 años del sismo en México y un año del sismo del año pasado, que por coincidencia se dieron, así que nosotros tenemos muchos recuerdos. El último fue el 15 de agosto del 2007 en la zona del sur de nuestro país, y por qué no recordar el 31 de mayo de 1970, de tal manera que nuestro país, por estar ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, está permanentemente en riesgo de sufrir eventos adversos naturales. Si a esto le agregamos una capacidad de respuesta, una resiliencia disminuida en todos los estamentos del Estado y de la sociedad, pues vamos a tener consecuencias bastante severas. Entonces, muchos de estos eventos naturales nos obligan al Ministerio de Salud y a quienes formamos parte del sector salud a estar preparados. Y estar preparados no solamente desde el punto de vista logístico, no solamente desde el punto de vista de infraestructura, sino fundamentalmente desde el punto de vista de recursos humanos, para enfrentar de la mejor manera, con la mejor capacidad y con la finalidad de obtener buenos resultados en la salud de la población ante cualquier eventualidad de que se presentasen desastres o eventos con víctimas en masa. Nosotros, como miembros del sector salud, hemos sido preparados básicamente para la atención hospitalaria, básicamente para la atención en un consultorio o una institución no móvil, o una institución estática, si se quiere llamar, en una estructura adecuadamente preparada desde el punto de vista de ingeniería, y hemos sido formados para eso, para la parte recuperativa, para la parte de hospital, donde podamos tener mayor ayuda tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. En los hospitales, por ejemplo, podemos contar con laboratorio, podemos contar con tomografía, podemos contar con médicos especialistas a la cual solicitar apoyo en caso de que lo necesitemos para valorar adecuadamente o para tratar de la mejor manera a un paciente. Sin embargo, existe otro componente en el manejo de desastres que también es fundamental y quizás sea mucho más importante, que es el manejo prehospitalario. El manejo en la zona del desastre, en zonas donde las condiciones climáticas, donde las condiciones de geografía, donde las condiciones logísticas son totalmente diferentes a lo que nosotros podamos ver en un hospital, hace que el personal que forma parte de estos equipos de brigadas
tenga una preparación no solamente conocimientos, no solamente de capacidades, sino como siempre mencionamos, quienes hacemos manejo de desastres, básicamente de aptitudes, de actitudes, de querer formar parte de esto, de poder desplazarse a lugares a los cuales no estamos acostumbrados, a lugares en donde la temperatura suelen ser extremas, donde la altura es totalmente diferente a la que estamos acostumbrados y las condiciones en las cuales laboramos son totalmente diferentes también. Entonces, mencionamos, la labor profesional de salud tradicionalmente se encuentra ligado al quehacer asistencial, es decir, nos preparan para trabajar en un establecimiento de salud. Producto de los años de formación académica, los médicos tenemos un promedio de 12, 13 años de formación académica, por lo que la atención masiva de víctimas, por ejemplo, en el caso de eventos adversos, requiere un proceso de organización, un proceso de sensibilización, un proceso de socialización de estos planes, un proceso de puestas a prueba de estos planes, de evaluar cómo resultaron y de hacer las correcciones o las mejoras que sean necesarias. Pero no solamente es tener un plan, no solamente es elaborar un documento en el cual diga tal cosa tienes o debes que hacer, sino también el personal que está a cargo de poner en práctica estos planes tiene que estar permanentemente capacitado, permanentemente preparado y concientizado, así con mayúsculas, concientizado, que su desplazamiento hacia las zonas lejos de un establecimiento de salud es obligatorio y hacer lo mejor que se pueda en condiciones totalmente diferentes. Entonces, ¿qué cosa es una brigada? ¿Qué cosa es una brigada de intervención inicial? ¿Qué cosa es una brigada asistencial? ¿Qué cosa es una brigada especializada? ¿Qué cosa es una brigada o qué es una brigada? Es un equipo de trabajadores de salud, es decir, no solamente está conformado por médicos o por enfermeras, es un equipo de trabajadores de salud. Es decir, está personal administrativo, personal técnico, personal profesional, no médico, personal profesional médico y todos aquellos que libre y voluntariamente se quieran incluir en lo que es el equipo de primera respuesta o el equipo de respuesta inmediata en caso de emergencias masivas o desastres. Es un equipo que necesita estar acreditado, necesita haber previamente sido preparado, previamente haber sido capacitado y reconocido por los entes correspondientes, en este caso por la Dirección General de Gestión de Riesgos, Desastres y Defensa Nacional en Salud del Ministerio de Salud. Entonces tiene que estar acreditado por ellos, tiene que cumplir ciertos requisitos para poder acceder a conformar una brigada. Es un equipo equipado, o valga la redundancia, es un equipo que cuenta con la parte fundamental de lo que es desplazarse hacia zonas diferentes al lugar habitual. Por ejemplo, si va a Puno o si va a Arequipa o si va a Tacna, tiene que ir adecuadamente cubierto con abrigo o tiene que ir a zonas de la selva, tendría que ir vacunado, tendría que tener ciertas consideraciones para lo cual uno necesita preparación y necesita equipamiento y que sea capaz de desplazarse de manera rápida, es decir, si en esos momentos sucede un evento masivo, ese personal que está ahí, que ha sido preparado, que ha sido concientizado, repito, tiene que saber que en ese momento tiene que desplazarse y muchas veces dejar de lado el trabajo diario, dejar de lado la familia, muchos de nosotros lo hemos hecho así, dejar de lado la familia, dejar de lado a veces la comodidad de la capital para podernos desplazar de manera inmediata hacia las zonas donde se está produciendo un evento, para realizar apoyo asistencial, para realizar apoyo administrativo, para realizar asesoramiento a los niveles locales de salud en lo que es manejo de emergencias masivas y desastres. Entonces, este es un equipo de trabajadores, compuesto no solamente por médicos, que tiene que estar acreditado, equipado y que sea capaz de movilizarse de manera rápida e inmediata hacia las zonas de donde se ha producido el desastre. Por lo tanto, si sabemos qué cosa es una brigada, digamos qué cosa es un brigadista, quién es ese integrante de estas famosas brigadas de intervención inicial u hospitalarias, que es el tema que vamos a ver el día de hoy.
que es capaz de desplazarse hacia eventos masivos. Es un trabajador de salud, ¿sí? Es un trabajador de salud profesional, un médico, una enfermera, un ginecobstetra, también puede ser un no profesional, un técnico de enfermería, también podría ser un administrativo. Recuerden que cada uno de nosotros cumple una función en el momento de enfrentar un desastre, de manejar un desastre, de proteger a la población, que ha sido debidamente seleccionado. O sea, es un personal que primero es voluntario, porque tiene que tener esa capacidad de desprendimiento para ser movilizado en momentos que quizá uno tenga otras ocupaciones que atender, y que ese personal ha sido capacitado de manera adecuada para poder salir un poco del esquema hospitalario para atender en otras condiciones. Repito, tiene que estar acreditado, equipado adecuadamente y que pueda ser movilizado. Es decir, es un sujeto preparado. Es un sujeto que puede ir a 4.000 metros o 4.500 metros sobre el nivel del mar y no tener los efectos de la altura, por ejemplo, que nos convertiría a que una población afectada tenga uno más, que es un brigadista que tiene mal de altura o que tiene problemas para desplazarse. Entonces, tiene que ser un personal adecuadamente capacitado, adecuadamente preparado, no solamente ahora, no solamente desde el punto de vista de conocimiento, sino también desde el punto de vista físico. Esta es la primera brigada de intervención inicial del Ministerio de Salud. Esta es la primera brigada célica, lo que antes era el sistema de emergencias de Lima y Callao. Quienes formamos parte aquí somos personal médico, enfermeras, técnicos y administrativos de todos los hospitales de Lima Metropolitana. Tuve yo la oportunidad de formar parte de esta brigada, de la primera brigada célica de nuestro país. Pero todas las cosas que hacemos tienen objetivo, deberían tener un objetivo, deberían tener una razón de ser, deberían tener un motivo para que podamos o seamos desplazados. Y esto es, el objetivo de las brigadas es fortalecer la capacidad de respuesta de los niveles locales de salud. Es decir, en ese momento, la comunidad afectada se trastoca en toda su organización, porque puede resultar, como sucedió en Pisco, por ejemplo, que casi el 100% de los trabajadores de salud estaban en condiciones o en calidad de damnificados. Por lo tanto, ellos no tenían la posibilidad de ser parte de la respuesta en salud y teníamos que desplazar personal de otro lugar para poder satisfacer las necesidades de la población. Entonces, si bien es cierto, en muy pocas veces se ve dañada en su totalidad la capacidad de respuesta, sí es importante que se movilicen personal o logístico de otros lugares para poder apoyar o fortalecer esa capacidad de respuesta que se ha visto disminuida por el desastre o por la emergencia masiva. ¿De quién dependen las brigadas? En la charla anterior habíamos hablado del sistema de comando de incidentes, donde decíamos que parte importante de la respuesta ante emergencias masivas y desastres, donde todo se desorganiza, es mantener un esquema funcional, adecuado para que cada uno de nosotros tenga sus responsabilidades y sus obligaciones. Entonces las brigadas, cualquiera sea su naturaleza, dependen funcional y administrativamente de la Red Integral de Salud, ahora de la DIRIS, ¿sí? De la Dirección Regional de Salud correspondiente, de la Red de Salud o del Hospital de Procedencia, en el caso, por ejemplo, de las brigadas hospitalarias. Inicialmente se movilizan dentro de su jurisdicción. Estoy hablando de que una brigada de Piura inicialmente se puede movilizar dentro de la región Piura, por ejemplo, o dentro de la región Ica, o dentro de la región Ayacucho, por indicación de la autoridad máxima en salud, llámese DIRIS, llámese DIRESA, cuando se movilizan dentro de la misma zona de influencia del establecimiento al cual pertenecen. Y luego, previa coordinación y a solicitud de la Dirección General de Gestión de Riesgos y Desastres del Ministerio de Salud,
se puede movilizar a nivel nacional. Y esto es importante y es fundamental. Las brigadas formadas, hemos sido formados precisamente para ello, para podernos desplazar a lugares fuera de nuestro ámbito normal de participación. Es decir, salimos de la zona donde estamos acostumbrados a hacer nuestra función asistencial para ir a atender a otros lugares. Tipos de brigadas. ¿Qué tipo de brigadas tenemos o qué tipo de brigadas forma, repito, solamente el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Gestión de Riesgos y Desastres? Forma brigadas. No hay otra forma de instruirnos ni de reconocernos. Es el Ministerio de Salud a través de DIGER quien reconoce de manera oficial las brigadas de salud. Y tenemos acá brigadas de intervención inicial, es decir, aquellas que se van a desplazar a labor asistencial en el primer momento. Las brigadas asistenciales, que son básicamente de hospitales, brigadas especializadas, por ejemplo, una brigada de salud mental en caso de un terremoto es fundamental, una brigada de saneamiento ambiental es fundamental en estos casos. Entonces también tenemos que formar personal capacitado para eso. Y repito, no solamente se trata de capacitación, no solamente se trata de capacitación, no solamente se trata de conocimientos, se trata de preparación psicológica, se trata de compromiso. Muchos de nosotros tenemos diferentes aspectos que atender en el lugar donde residimos, pero nuestros brigadistas están a disposición del Ministerio de Salud, estamos a disposición del Ministerio para ser desplazados en el momento que se considere necesaria nuestro apoyo. Esta es la fase de captación de los integrantes de brigadas. Llevan, por supuesto, en el caso de brigada de intervención inicial, una prueba de esfuerzo físico para que seamos capaces de poder desenvolvernos. Y si nos dicen, ¿sabes qué? Tenemos que caminar 6, 7, 12 horas o 18 horas, tenemos que estar en esa capacidad de desplazarnos. Tenemos que tener una salud adecuada, una buena salud, buenas condiciones físicas y de salud. Por eso es que se hace un examen físico detallado, una entrevista psicológica. Las condiciones en las cuales trabajamos son totalmente diferentes al confort que podemos tener en un hospital o en un establecimiento de salud, un centro o una posta médica. Son condiciones totalmente adversas. Y por supuesto una valoración o un examen de conocimientos previos de lo que son emergencias o desastres. Entonces es todo un ritual, si se quiere, de preparación para acceder a este tipo de brigadas. Es más que una obligación, es un compromiso. Como alguna vez leí, es un compromiso con la vida, es un compromiso con la necesidad de la población en situaciones muy difíciles. Entonces hablemos de brigadas hospitalarias, que es el tema fundamental del día de hoy. ¿Qué finalidad tienen las brigadas hospitalarias? ¿Qué objetivo tienen las brigadas hospitalarias? Es fortalecer la capacidad del Ministerio de Salud. Nosotros como brigadistas del Ministerio de Salud tenemos ese objetivo, esa obligación, fortalecer la capacidad de nuestro ministerio frente a situaciones de emergencias y desastres que generen riesgo inminente o daños a la salud de las personas, al medio ambiente y a los servicios de salud. Es decir, tenemos un compromiso, tenemos un objetivo que es desplazarnos hacia lugares donde han sido afectados y ahí manejar de manera adecuada, de manera científica, si cabe el término, no solamente la salud de las personas, sino el daño que podría ocasionarse al medio ambiente y a los establecimientos de salud. El objetivo de la conformación de brigadas hospitalarias es normar la conformación, implementación y funcionamiento de las brigadas para la atención y control de emergencias y desastres. Estas normas, estas disposiciones son de aplicación obligatoria, por eso les repito,
la única instancia para formación, acreditación de brigadas del Ministerio de Salud es la Dirección General de Gestión de Riesgos y Desastres. Porque tiene una norma, tiene una programación, tiene unos objetivos que son de aplicación obligatoria, tanto para el Ministerio como para los sectores regionales, como la Dirección Regional de Salud o las Direcciones de Redes Integradas de Salud. Como habíamos dicho antes, la brigada es el equipo de profesionales o técnicos acreditados por la DIGER, es ahora, que reemplazó a la Oficina General de Defensa Nacional, por la Dirección General de Gestión de Riesgos y Desastres del Ministerio de Salud o la institución de origen, que se moviliza de manera inmediata. Esto es fundamental, movilizarse de manera inmediata en situaciones de emergencias y desastres. Las brigadas hospitalarias o las brigadas son de intervención inicial, asistencial, especializada y hospitalaria. ¿Qué hacemos los integrantes o qué hacen los integrantes de las brigadas hospitalarias? Complementar las acciones de respuesta y control de emergencias, desastres y epidemias. Es decir, el objetivo fundamental es fortalecer o reforzar la capacidad de respuesta que tiene la institución de salud o el establecimiento de salud ante la presentación de una emergencia con víctimas múltiples o de un desastre. Entonces debe estar preparado para lo siguiente: para hacer una evaluación de daños y análisis de necesidades mediante el formato EDAN, que seguramente lo vamos a ver más adelante, en donde uno tiene la capacidad de decir al inicio, por supuesto que no es definitivo porque no somos profesionales de ingeniería, pero uno puede tener la capacidad de evaluar qué pasó, qué aspectos se dañaron, cuál es la capacidad de ese establecimiento de salud para seguir brindando atenciones y cuáles serían sus necesidades iniciales. Tenemos que estar preparados en la atención de personas de manera totalmente diferente a lo que haríamos en un hospital. Atención en salud ambiental, vigilancia epidemiológica, elementos trazadores o daños trazadores ante el daño que podría ocasionarse, por ejemplo, en los servicios de agua, en los servicios de residuos sólidos, en el manejo de residuos sólidos, otras cosas que podrían alterar totalmente la presentación de determinadas patologías. Evaluar de manera superficial o de manera no tan técnica la infraestructura de salud en ese momento. Y por supuesto saber el manejo logístico en caso de desastres, que es totalmente diferente a través del esquema SUMA. Aquí esta es una preparación de brigadas de cómo en condiciones totalmente diferentes tendríamos que movilizar recursos humanos. ¿Cuáles son los requisitos de las brigadas? Deben estar en condiciones para una rápida movilización a la zona afectada, ¿sí? Mantener comunicaciones con instancias del Ministerio de Salud, aprender a elaborar informes y, por supuesto, respetar las jerarquías. La brigada debe estar conformada por lo menos 6 personas, de los cuales uno actuará como coordinador de brigada o como jefe de brigada, y otro como apoyo logístico, ¿sí? Y sus funciones, sus responsabilidades dependen básicamente del tipo de brigada que están conformando. Esto es un accidente que sucedió en Coracora, Ayacucho, en donde se pudieron traer a pacientes en diferentes condiciones, con ventilador mecánico, intubado, a la ciudad de Lima. Las funciones y responsabilidades de brigadas hospitalarias es apoyar al COE Salud, el Comité Operativo de Emergencia, en la atención y control de emergencias y desastres, participar en la atención médica básica y en el reporte asistido a víctimas, participar en la evaluación de daños y análisis de necesidades, proponiendo las acciones prioritarias para control y atención de la situación. Es decir, 2 cosas: reforzar la atención en el caso de emergencias masivas y desastres dentro de una institución de salud
y apoyar en la toma de decisiones, en el análisis de información y toma de decisiones para mejorar o mantener esa capacidad de respuesta que muchas veces se ve afectada. Asesorar en la Organización para la Asistencia de Salud a las Víctimas del Evento Adverso, es decir, los brigadistas que tenemos una formación diferente al manejo hospitalario, podemos, con los pocos recursos que normalmente hay, tanto logísticos como de infraestructura y de recurso humano, poder manejar de una manera más eficiente, más eficaz la situación que en ese momento se presenta. Proponer acciones para el manejo de agua, disposición de residuos sólidos, disposición de excretas, manipulación, distribución y conservación de alimentos en albergues, otra de las capacidades que debe desarrollar el brigadista del Ministerio de Salud. Es decir, que no solamente nos vamos a limitar a la respuesta meramente asistencial, meramente profesional, médico, sino tenemos que tener otras funciones, porque quizá en ese momento dejemos el cliché de médicos o de enfermeros para convertirnos en brigadistas. Y esto es fundamental. ¿Quiénes conforman una brigada asistencial? ¿Quiénes? ¿Un médico? ¿Un psicólogo u otro profesional capacitado en atención de salud para casos de desastres? Es fundamental. No todos los días se producen accidentes con víctimas múltiples, no todos los días hay incendios, no todos los días hay terremotos, y esto trastoca la organización, no solamente la organización física o funcional de una institución de salud o de una ciudad o de un país. Trastoca fundamentalmente la esfera psicológica y la esfera mental del individuo, del ser humano, y por lo tanto la capacidad de respuesta o la posibilidad de respuesta no debe ir básicamente a la atención de salud, sino a que esa persona que en ese momento se encuentra afectado se recupere pronto y nos sirva como apoyo a nosotros o a la familia. Entonces es fundamental la parte de salud mental en estas brigadas. Un enfermero o enfermera, 2 técnicos de enfermería y un técnico de apoyo logístico y administrativo. Entonces esto es la organización básica de una brigada asistencial. Esta es una foto del recuerdo en la cual hay un equipo de salud que fuimos desplazados el año 2001, si no me equivoco, a la zona de Andahuaylas, cuando fue tomada la comisaría de Andahuaylas. ¿Qué funciones cumple una brigada hospitalaria? Entre otras, apoyar al establecimiento de salud en el control y atención de daños a la salud de las personas y al ambiente después de 24 horas de ocurrido el evento. Es decir, las brigadas hospitalarias conformadas con personal del hospital tiene como función apoyar a nuestro establecimiento, el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, en la atención de esas víctimas en ese periodo corto, en ese periodo post-impacto del evento adverso. Participar en la atención médica de las víctimas, participar también en la atención de salud de las víctimas, organizar, esquematizar la asistencia de salud a los heridos, ¿sí? Y cualquier otra función que sea asignada por el COE Salud. Pero también existen brigadas especializadas, ya hemos hablado, por ejemplo, dependiendo de la necesidad de los daños que se hayan sucedido después de este evento adverso, de este desastre, se considerará, de acuerdo a la evaluación de daños y análisis de necesidades inicial, qué personal o qué requerimientos hay en esa comunidad o en ese sector para poder responder de manera adecuada. Podría ser, por ejemplo, que necesitemos brigadas que participen básicamente en lo que es salud ambiental, ¿sí? Que brigadas epidemiológicas, brigadas de personal de ingeniería o de arquitectura para valorar la viabilidad de que sigan funcionando los establecimientos de salud. Brigada de salud mental, que es fundamental en estos casos, brigada de atención quirúrgica, brigada de atención traumatológica, brigada de utilización toxicológica, por ejemplo, en derrame de líquidos peligrosos. Por ejemplo, en estos casos hay necesidad de tener personal especializado
en el manejo de este tipo de emergencias. Tiene como funciones y responsabilidades atender a la población de manera especializada, al medio ambiente y a los establecimientos de salud. Las brigadas hospitalarias están conformadas por personal de hospitales e institutos que participan en lo que es el desastre interno, por ejemplo, un incendio dentro de un establecimiento de salud, aunque, como diría alguna vez, yo tuve la oportunidad de ver una película que se llama Los hospitales no se incendian, y recomendaría que lo veamos todos, así se llama, Los hospitales no se incendian, y que forma parte importante de lo que es la prevención de eventos o desastres en nuestras instituciones. ¿Sí? Si sucede algo, por ejemplo, las brigadas tienen que estar preparadas para lucha contra incendios, seguridad, evacuación y evaluación de daños. Muchas veces nosotros tenemos un buen sistema de lucha contra incendios, tenemos extintores, por ejemplo, pero muy poco personal capacitado en el manejo de extintores, entonces no tiene ningún sentido que lo tengamos. Tengamos mangueras y muchas veces no tenemos el personal capacitado, esperamos a nuestros hermanos bomberos para que hagan uso de eso, y ese tiempo es fundamental en la emergencia. Entonces, si nosotros vemos un amago de incendio, probablemente podamos coger un extintor y dirigirlos a la zona donde está empezando el incendio para poder localizar o para poder controlar ese amago de incendio. Igual sucede con la seguridad, con los sistemas de evacuación. Entonces, estas brigadas hospitalarias están preparadas para atender la emergencia interna. Esta es una reunión en Pisco, el terremoto del 15 de agosto del 2007. Entonces, ¿qué cosa es un desastre interno? Un desastre interno son, pues, aquella alteración intensa, severa, que se produce dentro de un hospital o dentro de un establecimiento de salud y que afecta seriamente a las personas, o sea, el recurso humano que está en ese momento laborando, la instalación, es decir, la estructura física, la organización, es decir, la capacidad de funcionamiento de manera adecuada del establecimiento de salud, y que supera su capacidad de respuesta. Si yo tengo una emergencia que me puede recibir 10 pacientes al mismo tiempo y de pronto por un evento adverso tengo 30, tengo 40, tengo 50, la funcionabilidad o la organización de este establecimiento de salud se va a ver trastocada y se va a ver alterada completamente. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que contar con brigadas que sean capaces de manejar la situación en condiciones totalmente diferentes a lo que son las habituales. ¿Qué eventos adversos pueden generar desastres internos? Tenemos incendios a la cabeza, colapso estructural, tenemos desgraciadamente hospitales muy antiguos, algunos superan los 100 años de existencia, contaminación por derrame de líquidos peligrosos, ¿sí? Explosiones, tenemos calderos, tenemos depósitos de combustible, tenemos cocinas, así que podríamos tener un evento de esa naturaleza. Amenazas naturales, estamos hablando de sismos, ¿sí? Vulnerabilidad político-administrativa, estamos viviendo un momento muy difícil desde el punto de vista político, que esperamos se solucionen pronto, y violencia social. Hemos tenido, por ejemplo, hace muy poco, a raíz de un partido de fútbol, una sobredemanda de pacientes a los hospitales más próximos a donde se ha realizado este partido de fútbol, y tenemos constantemente problemas, marchas, que incrementan la necesidad de una respuesta adecuada en los establecimientos de salud. Entonces, ¿cuál es la misión de un hospital frente a una emergencia interna? ¿Qué haría o qué debería hacer un hospital o un establecimiento de salud? Y no hablo del director del hospital, hablo de la institución, hablo de la organización, hablo del hospital, de todos quienes formamos parte de una institución de salud. La misión es ejecutar acciones oportunas
con eficiencia y eficacia, es decir, resultados con pocos recursos, dirigidas a reducir el riesgo, es decir, nosotros mismos dentro de nuestros establecimientos de salud no debemos apilar cosas que podrían caerse y dañar a la población en caso sucediese un evento adverso, reducir el riesgo y optimizar la capacidad de respuesta de nuestro hospital para proteger a las personas y a las instalaciones hospitalarias. Y entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué acciones de respuesta podríamos elaborar nosotros o implementar nosotros? Primero, protección interna, es decir, tener un sistema de evacuación adecuado, o sea, saber dónde están las zonas de seguridad. Muchas veces las zonas de seguridad están obstruidas por sillas, por mesas, por escritorio, por equipos que están dados de baja y que siguen estando allí, las escaleras de escape. Entonces, los monitores no están adecuadamente protegidos. Por lo tanto, si nosotros no hacemos eso, el riesgo o la vulnerabilidad del establecimiento de salud va a ser mucho más alto que en condiciones normales. Evacuación, es decir, saber en qué momento tenemos que evacuar la institución, de qué forma lo vamos a hacer, cuáles son las rutas de escape, repito, y estas tienen que estar libres. Control de siniestros, inundaciones, amagos de incendio, conflictos sociales o conflictos sindicales, brigada muy especial y que debe ser preparada de manera muy adecuada es la Brigada de Búsqueda y Rescate. Ellos son personal altamente preparado, no todos podemos formar parte de estas brigadas, es personal altamente capacitado y que corresponde básicamente a aquellos que hacen labor de bomberos o de policías. Atención de víctimas, que es lo que nos corresponde inicialmente a nosotros como personal de salud, y evaluación de daños y análisis de necesidades, es decir, saber en los primeros minutos en qué condiciones quedó nuestro establecimiento de salud y qué requerimientos se solicitará como primera respuesta ante este tipo de eventos. Protección interna, entonces, ya lo habíamos mencionado, es la acción para evitar o minimizar los daños a los elementos expuestos frente a un evento adverso, ubicándolos en zona de mayor seguridad, es decir, en las zonas donde nosotros sepamos que no podría haber mayor efecto sobre la infraestructura, tenemos que señalizarlos claramente, ¿sí? Y no solamente señalizarlos, sino también conocerlos y ponerlos en práctica. Evacuación es el procedimiento de traslado rápido y ordenado de personas. Nosotros estamos acostumbrados a hacer simulacros y es bueno y es valioso de evacuación de personas. Pero una institución de salud no solamente son personas, son documentos, son equipos que es necesario poner a buen recaudo en caso de emergencias masivas o desastres. Entonces, todo eso debe estar seguro, debe estar adecuadamente cubierto para que no tengamos después problemas de sobrecostos para volver a realizar nuestras atenciones normales. Pero muchas veces hemos logrado evacuar al personal de salud y no a los pacientes. Entonces aquí hay una seria dificultad, ¿no es cierto? Evacuar a los pacientes de sala de operaciones, evacuar a los pacientes de las unidades de terapia intensiva, de las áreas críticas, como emergencia, como recuperación posanestésica, o aquellos pacientes que no pueden movilizarse por sí mismos. Entonces, aquí esto requiere una nueva evaluación, una mejor evaluación de qué cosa vamos a hacer con este tipo de pacientes. Otro de los objetivos es, casi al final de esta exposición, es el control de siniestros. Básicamente, amago de incendio. Y aquí hay necesidad
de que los centros de operaciones de emergencia, de que los grupos de trabajo de gestión de riesgos y desastres preparen al personal, tanto asistencial profesional o no profesional, como el personal administrativo, a que seamos capaces de responder en los primeros minutos, por ejemplo, de un amago de incendio, que es el mayor peligro en una institución de salud, y que tengamos la suficiente preparación para coger un extintor de incendios o coger una manguera y poderlo desplazar hacia la zona del siniestro inicial. Recordemos una lamentable experiencia con la persona que fue atacada por su pareja y que se le roció de manera inadecuada el contenido de un extintor. Entonces, de esto debemos estar preparados, ¿no? Existen diferentes tipos de extintores para diferentes tipos de materiales, así que debemos de preparar adecuadamente al personal para que pueda hacerlo. Y como les decía, esta es una brigada sumamente especial que no solamente requiere capacidad técnica, sino capacidad física y que requiere un equipamiento muy, pero muy especial. Es la brigada de búsqueda y rescate en espacios confinados. Entonces esto requiere de implementación, requiere de preparación física, pues trata de ubicar a aquellas personas desaparecidas. Recordemos que la destrucción de parte de un establecimiento de salud puede generar que el mínimo movimiento de una estructura desencadene todo el derrumbe de una parte mayor y podamos formar parte del grupo de afectados. Entonces, una vez localizados, las víctimas localizadas, hay que rescatarlas, hay que sacarlas de ahí y hay que trasladarlo hacia una zona segura. Y repito, eso tiene que ser realizado por personal entrenado o por profesionales. Es decir, las brigadas de intervención inicial, las brigadas hospitalarias, las brigadas asistenciales y las brigadas especializadas tienen que ser personal, primero voluntario, ¿sí? Después adecuadamente preparado, capacitado, acreditado y comprometido con lo que vamos a hacer. Es decir, que seamos capaces de dejar temporalmente nuestras labores habituales para brindar atención a aquella gente necesitada. Atención de víctimas, que es la labor fundamental, que para eso hemos sido preparados en personal de salud. Debemos estar preparados en primeros auxilios, en uso de alimentos. Y recordamos que en situación de desastre, los procesos administrativos se trastocan y se convierten en una zona más sencilla, pero también la atención de salud. O sea, la atención de salud en situación de desastre es totalmente diferente a lo que hacemos a diario en nuestros establecimientos de salud. Es totalmente diferente porque no contamos con laboratorio, con ayuda radiológica, con interconsultantes. Entonces la atención de salud es completamente diferente, es visto de otra manera y también para eso tenemos que estar preparados. La primera pregunta que uno se suele hacer cuando está frente a un desastre en un establecimiento de salud es: ¿tenemos que evacuar la institución de salud? ¿Podemos seguir brindando servicios en esta infraestructura? Y eso se hace mediante la evaluación de daños y análisis de necesidades o evaluación EDAN. Entonces, esto es fundamental. Si bien es cierto, está casi en la última lámina, es lo primero que tenemos que hacer. Si ese establecimiento de salud, si esa estructura física está en la capacidad de seguir brindando atención de salud. Cada vez que termina un curso de brigadas, esta es la promesa que hacemos quienes formamos con mucha satisfacción de la brigada de diferente naturaleza en el Ministerio de Salud. Esta es la promesa que solemos hacer. Y dice: prometéis llevar con honor y dignidad el uniforme que os ha sido entregado. Prometéis cultivar un estilo de vida acorde con quien ha comprometido la suya para arrancarle vidas a la muerte, aún a coste de su sacrificio. Recuerden que nosotros, o quienes hacen brigadas, dejan muchas veces su familia expuesta al mismo desastre que nosotros estamos manejando, pero es un compromiso de persona. Prometéis cultivar la hermandad entre los brigadistas,
Los brigadistas nos cuidamos unos a los otros. No puede haber un brigadista lesionado, no puede haber un brigadista enfermo, porque todos vamos a acudir a su ayuda. Esto es algo que leí del doctor Nicolás Chimojira, uno de nuestros instructores en brigadas del Ministerio de Salud, y dice así, o reza así: arrancar vidas a la muerte, aun si la propia integridad estuviera en riesgo. Muchas veces nosotros, en nuestro afán de colaborar o de salvar la mayor cantidad de vidas, nos exponemos a riesgos, pero es nuestra formación. Y dice finalmente, el brigadista es la sangre y el desastre es la herida. La sangre siempre va a la herida sin que la llamen. Esto es parte de la formación de brigadas, de cualquiera sea su naturaleza, pero fundamentalmente de brigadas hospitalarias, que me había sido encomendada por nuestro colegio médico. Les agradezco mucho y estamos a disposición en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. Muchas gracias.